Los contenidos, posturas o posiciones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes lo emiten y no reflejan necesariamente la posición u opinión de la Asociación Nacional de Locutores de México. Hola, hola, ¿cómo están? Un capítulo más a Locutores, el poder de la voz. Y hoy más que contenta y feliz. Pero primero agradecerle a nuestra presidenta Rosalía Buaún Sánchez todas las facilidades prestadas para la decisión de este programa, por el derecho de hablar con apego al derecho y por supuesto a Carlos Báez, el caimán que está atrás de esa pantalla, atrás de ese cristal. Y bueno, pues no nos queda más que iniciar con una gran mujer con gran talento, guapa, inteligente. Ella es Rona Fletcher, nacida y educada en la vibrante mezcla cultural de la Ciudad de México. Estuvo inmersa desde el principio en un entorno artístico y bilingüe, con un padre actor y locutor norteamericano neoyorquino y una madre mexicana, maestra, escritora y pintora. La creatividad y la expresión fueron parte de su educación. Su viaje al mundo del entretenimiento comenzó temprano, como adolescente trabajando junto a su padre en su escuela de actuación en Nueva York. Allí no solo adquirió una experiencia invaluable, sino que también descubrió sus propios talentos, logrando sus primeras grabaciones pagadas y sentando las bases para una carrera en todos los medios de comunicación. Después de completar una licenciatura en marketing y publicidad en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana, emprendió un camino profesional dinámico en Televisa, la principal red de televisión y radio comercial de América Latina, como el rostro juvenil del programa matutino. Escribió y presentó sus propios segmentos, conectando con diversas audiencias, mezclando profesionalismo y creatividad. A lo largo de casi 38 años en la industria, ha prestado su voz a innumerables campañas, desde importantes aerolíneas hasta marcas globales de cosméticos y desde gigantes automotrices hasta iniciativas políticas, sociales y videos corporativos para las principales compañías de Fortune 500. Ya sea en la radio, televisión o en videos corporativos, su voz ha resonado en diversas plataformas y audiencias. También participó como locutora en la única estación de música rock de ese entonces en la capital del país, Rock 101. Desde entonces ha trabajado tanto en radio, escribiendo, conduciendo, haciendo doblaje de voz para series de televisión, dibujos animados, películas y videojuegos. Locución tanto comercial como educativa e imagen auditiva para estaciones de radio. En el doblaje destaca su trabajo como Lynette Scavo en Esposas Desesperadas y como doctora Halsey en Halo. Es actualmente la representante de Gravy for the Brain, la plataforma en línea más profesional y completa para locutores en la región de Latinoamérica. Y el día de hoy es nuestra invitada aquí en Locutores, el poder de la voz. Marta, querida, lo oigo y digo, ay, qué bárbara, mira, qué bonito hablas. ¿Pareces locutora? Ahí voy, estoy estudiando. Igual, felicidades. Muchas gracias por invitarme, por tenerme aquí. Me encanta platicar contigo y también estar en un canal tan importante, y un saludo muy especial para Rosalía, para toda la asociación. Calimán, muchas gracias, como siempre, gracias a todo el equipo y a todos los miembros de esta asociación. Así es, Rona, pues qué bueno que habíamos tardado en coincidir en tus Ay, fechas, es que pero sí, mira, ¿verdad? Aquí estamos. me encanta porque eres una mujer muy ocupada y como dirían así, Mijares y Lucero, hasta que se nos hizo, Rona. Hasta que se nos hizo. Pues sí, fíjate que han sido meses, pues de mucha actividad y aparte he estado participando en congresos y trabajo fuera de la ciudad, haciendo trabajos también de locución en vivo, ¿no? Como presentadora y como conductora de eventos, que es, digamos, como empecé yo en mi carrera. Realmente yo empecé como conductora en la televisión. Mi cuna, digamos, fue paralela al radio y luego pasan los años y bueno, pues de repente ya estamos trabajando
en todo, a quien se deje. Exacto, donde se pueda. Donde se pueda. Así es. Oye, Rana, pero esa Rona, y obviamente en Nueva York, o sea, tu infancia, naciste en México, te fuiste a Nueva York, ¿cómo es esa historia? Pues sí, mi papá norteamericano, neoyorquino, actor, maestro de locución, curiosamente, ¿no? Y yo desde chiquita decía, no, yo nunca voy a ser locutora, qué horror, ni actriz, ni nada de eso, ¿no? Y fíjate cómo es la vida, ¿no? Y mi mamá mexicana, de origen oaxaqueño, ¿no? Ok. Y bueno, pues una mezcla muy interesante, mi mamá pintora, escritora, y una mujer muy inquieta, siempre fue muy inquieta. Y bueno, pues aprendí eso de las 2 partes, ¿no? Mis papás, se casaron en Estados Unidos, pero se vinieron a México a vivir. Y luego, pues ya como a los 6 años nos fuimos a Nueva York. Ahí, digamos que yo empecé en el kinder y la primaria, ¿no? Y luego ya después de unos años nos volvimos a venir aquí a México, le ofrecieron un trabajo a mi papá en una estación de radio. En aquel entonces era VIP, que era la única estación en inglés, ¿no? VIP, en Radio 1000, que luego yo trabajé en Radio 1000 muchos años después, y mi papá Exacto. tuvo un noticiero en inglés, cuando todavía se permitía en aquella época, te estoy Ajá. hablando de los 70, se permitía que hubiera programas en inglés en la televisión mexicana. Fíjate qué interesante, ¿no? Wow, Y wow. mi papá tenía, antes de Guillermo Ochoa, bueno, todavía ni siquiera era Televisa, era TIM, Televisión Independiente de México, era el canal 8, lo que ahora es San Ángel. Ajá. Ya estaba chiquitita, ¿no? Pero me acuerdo que a las 4 de la mañana había que ir al noticiero porque empezaba a las 7, ¿no? Ujú. Entonces me tocaba ir con mi papá al noticiero que se llamaba The Morning Report, el reporte mañanero, ¿no? Y luego Wow. entraba Guillermo Ochoa, ¿no? A hacer lo que luego fue Hoy Mismo, ¿no? Ajá, ajá. Y bueno, pues me acuerdo que entraba yo ay, ¿cómo se llama? Había les platico, y esto les va a gustar mucho a todos nuestros amigos de la asociación. ¿Se acuerdan que Ajá. había como como un cuarto de Telex, que era donde llegaban las noticias? Eran muchísimas máquinas que estaban todo el tiempo como una imprenta, ¿no? Y había Sí. la de la BBC, había la de Estados Unidos, de no sé qué y de no sé qué, de diferentes empresas o compañías noticiosas, ¿no? Y entonces, tú que tenías que arrancar los Telex, que eran como unos faxes, como el papel del fax, era muy Sí. parecido, y entonces Ujú. arrancabas porque eran todas las noticias que llegaban en ese momento medio, pues, escritas como medio ¿qué te diré? Como no muy completas, había que como al aire completarle, ¿no? Entonces, yo era la Ajá. chica del Telex y entonces me tocaba, porque si había algo interesante o momento, acuérdense que es en la época donde no había celulares, no había ni siquiera Wi-Fi, chicos, no había la triple W, ¿no? Entonces, ¿cómo nos comunicábamos? Nos comunicábamos o se comunicaban, ¿no? Las empresas noticiosas por Telex, eso era, ¿no? Entonces, muy interesante. Entonces, tuve Wow. ese background, aparte mi papá era actor y iba yo con él a los sets y bueno, pues yo quería estudiar psicología, ¿no? Pero Ajá. estudié ¿Y comunicación. no lo estudiaste a la par, Rona? ¿No estudiaste también psicología? Fíjate que, pues no, fíjate que, hice para entrar a psicología, sí me admitieron, pero de alguna manera yo ya tenía algo de experiencia en algunos medios, empezando muy poquito. Yo ya había grabado cosas, ya había yo hecho algunas campañas de chiquita, porque mi papá tiene una escuela de locución, entonces yo de chiquita en Nueva York había yo grabado algunas cosas en español. Y dije: "No, creo que la comunicación me va a gustar, es más amplio". Y estudié el subsistema de publicidad. Yo realmente, a la hora de la hora, quería mezclar la psicología con la publicidad, que ese es Ajá. algo que sigo haciendo, porque me encanta la parte Claro. como, interna de la publicidad, ¿no? Cuál es el subtexto de lo que estamos manejando cuando nos comunicamos, ¿no? Wow, qué padre. Yo creo que al final de cuentas, como dices tú, sí, no lo estudiaste, pero es como cuando dices, tengo experiencia, pero no me titulé. Yo creo que en este caso sería así, ¿no?
Pues sí, yo creo que también de dónde venimos, qué hacemos, de qué habla tu familia a la hora de la cena, de la comida, tus parientes, los amigos de tus padres, pues al ambiente donde te mueves. Y bueno, pues yo viví también en un mundo bicultural, mi papá, Claro. americano, mi mamá mexicana, y había muchas cosas que es muy curioso porque vivir en una familia bicultural, no solo bilingüe, ¿no? Sino con mi papá Ah, siempre hablé en inglés y con mi mamá en español y con mis abuelos americanos en inglés. Estuve en un colegio americano, ¿no? Mi educación fue totalmente en inglés, realmente, ujú. aquí en México, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque yo la historia de México la aprendí en inglés. O sea, es un poco Ajá. loco, es un poco loco. Sí. Pero hay ciertas, como siempre lo platico, hay ciertas cuestiones como culturales y educativas que, pues, el norteamericano tiene unas maneras de pensar y de crecer, a diferencia de mi vida mexicana con mis abuelitos mexicanos, con una cultura y mucho más religiosos, más católicos, ¿no? La primera comunión y no sé qué, ¿no? Entonces, siempre Los había 15 como años. los 15 años, y había todo ese relajo. Entonces, a la hora de la comida, nada más te cuento una cosa muy breve, de chiquita, Ajá. en Estados Unidos se acostumbra, o sea, que es como de, ya sabes, ¿no? Como los papás, que es de mala educación comer con la mano arriba. O sea, ya sabes que Ajá, estás comiendo entonces tienes que comer con la mano izquierda, no con la que ¿no? Abajo, ajá. como escondida, no a la vista. Y entonces, mi abuelita, mi mamá, pues, se acostumbraba a que la mano arriba sube la mano, mi amor, ¿no? Entonces, mi papá iba yo, Para abajo. bájala abajo, sube la mano, bájala. Bueno, pónganse de acuerdo ustedes 2 porque si no, ese es un detalle tonto, ¿no? Pero, pues, No, sí, así, ¿no? Así viví. exacto, muy significativo. A final de cuentas decías una mano arriba y otra abajo y le doy gusto a las dos. Pónganse de acuerdo. Exacto. Oye, Rona, ¿y qué diferencia encuentras entre la locución en inglés y la locución en español? Pues mira, qué buena pregunta, porque sí hay grandes diferencias. El objetivo Ujú, finalmente, dependiendo qué tipo de locución sea, ¿no? Pues el objetivo puede ser, si es comercial, pues el objetivo es vender, si es claro. educativo, pues, el objetivo es, educar o social o lo que sea, ¿no? O un programa de radio, lo que sea, ¿no? Los objetivos finalmente son iguales. La cuestión es que la manera de comunicarse en inglés es distinta, o sea, no solo, ¿cómo diré? La estructura del mismo idioma es diferente, sino que la manera de los ritmos, hasta, por ejemplo, cuando hablo inglés, tengo otro tono, mi voz sale de Okey. otros lugares, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el inglés es un idioma que está muy centrada en las consonantes, o sea, S, Ts, H, C, ch, Mm, cha, cha, cho, ba ba no, y el español es muy en las vocales, pones mucho, ¿no?, énfasis. Empezando por ahí, que aparte el español, pues, es un idioma que requiere como 15 palabras para decir lo que en inglés 2 palabras. O sea, okey. el inglés, pues, es muy es como el alemán también que junta palabras o que crean cosas como las palabras son como muy concretas. A veces es muy difícil traducir a veces ciertas cosas porque en inglés son 3 palabras y en español tienes que escribir 15. Entonces, un video, por ejemplo, interno que tenemos que grabar, Ajá, en ajá. español dura 3 minutos y en inglés dura 2:15, nada más, ¿no? Porque Okey. en español siempre se necesitan más palabras para explicar algo, ¿no? Es interesante, ¿no? Entonces, los Guau. procesos son distintos. Oye, pero, ¿te acuerdas realmente esa primera vez que hiciste la primera locución, así de jovencita? Obviamente. Sí, mira, una que hice cuando, estaba yo, pues, ¿qué tendría yo? Como 10 años, que era de Guau. era de una, de una vajilla.
algo así Ajá, como de las primeras vajillas que hubo en México que no se rompían, como estas que son como blancas así, y entonces yo ajá, me acuerdo, era un comercial de tele inclusive, entonces ajá. iba yo poniendo en la mesa y se me caía el plato, ¿no? Y entonces, no, pues no se rompe, ¿no? Entonces me acuerdo muy bien y luego hacía yo como el eslogan, ya no me acuerdo qué decía, la verdad no Ajá, me acuerdo, pero ajá, sí fue un comercial a cuadro, ¿no? ajá, Luego hice uno para papel Scott, ¿no? Me acuerdo que en Estados Unidos, una campaña para papel higiénico Scott en español, que todavía en ujú, aquella época, te estoy diciendo, no sé, estoy hablando ya tal vez de muy principio de los 80, no, menos, 78, tal vez te estoy hablando de la prehistoria, pues no había mucha publicidad en español en ajá, Estados Unidos, ¿no? Pero a medida que pues digamos, los medios publicitarios se fueron refinando y empezaron a haber estaciones de radio en español, ¿no? En Estados Unidos y canales y luego pues ya Univisión y ya todo, ¿no? ajá. Este, pero bueno, me acuerdo que hice esa campaña, esos spots de el papel Scott, no sé qué, y yo decía quién sabe qué cosas. Luego ya en México, pues ya en la Ciudad de México, ya trabajando, como locutora, pues me acuerdo de las primeras campañas importantes que hice, todavía, pues, muy joven, saliendo de la carrera, pues fue Banamex, por ejemplo, tuve a mi cargo la campaña de Banamex, ¿no? Ajá, Que, pues, fue algo muy novedoso porque era una voz, pues, joven y mujer claro, para un banco, ¿no? ver, exacto. Y banco, Es, ¿no? Y el Banco Nacional de México, ¿no? mm, mm, Entonces, esa fue una de las grandes campañas con que empecé con muy poca experiencia, pero yo me acuerdo una agencia de publicidad que se llamaba Augusto Elías Publicidad, me ujú. arropó y me enseñó tantas cosas y pude grabar muchas cosas muy interesantes desde empezando por ahí, ¿no? Pero sí fue un reto. Me Oye, ¿y sentía cuando yo como estuviste en Rock 101 también? pues es que fue Platícanos. paralelo, fíjate que yo empecé en Ajá, la tele siendo conductora, era un trabajo que iba yo a tener nada más, digamos, en el verano, ¿no? Empezando yo la carrera, estaba yo en segundo semestre de la carrera y fui a hacer, digamos, como a visitar a un maestro que era productor en Televisa y me quedé. Así te lo cuento, en el programa más guau. importante de la televisión en la mañana, era el de las señoras, le decían en aquel entonces, porque no era como el hoy, que ahora ya hay hombres y mujeres y todo, ¿no? En Vida Sí, Diaria era La Mujer Ahora, luego Vida Diaria y luego Todos para Todos, ¿no? Fue ujú, cambiando de nombre, pero yo era como la jovencita que iba a entrar en el verano ajá, nada más, que es cuando los chavos ya estábamos de están de vacaciones, ¿no? vacaciones, ajá, Pero al mismo tiempo empecé con el programa en Rock 101, porque eso fue una cuestión como muy personal con unos amigos, porque la ujú, música, pues, me ha encantado siempre y sobre todo el rock. Y ujú. entonces, creamos, digamos, un programa y nos dieron un espacio en Rock 101. Todavía, apenas empezaba Rock 101, eran las primeras transmisiones y entrábamos a las 7 de la mañana. Entonces, estaba yo en Rock 101, en Panorama 101 se llamaba el programa, de 7 a Ajá, 9 y luego me iba yo corriendo a Televisa Chapultepec para entrar en vivo a las 11 de la mañana y ya me iba yo maquillando así en la, ¿no? En Tlalpan, ¿no? Así ya sabes, ¿no? Para llegar a Vida Diaria, ¿no? O Todos para Todos, y ahí, pues, ya, entrábamos en vivo Red Nacional y para Estados Unidos, guau, ¿no? Entonces, guau. sí fue, pues sí, cuando tienes 20 años, 25 años, y todavía iba yo a la universidad, o sea, ¿cómo Sí, te explico, claro, no? A clases de 4 a claro. 10, ¿no? Sí, De por hacer supuesto. trabajos y Y entregas a y cumplir todo. los proyectos, las tareas, Claro, sí, todo. claro, claro. Ujú. Una época muy Y linda. después, ¿cómo llegas a la parte del doblaje también? Pues fíjate que ya, estando en la tele, pues ya teniendo el programa de radio, me empezaron a llamar agencias de locutores y también, directores de doblaje, porque, así va siendo, ¿no? Y en aquella época también les tengo que decir que en los noventas, noventa y tantos, Ujú, éramos mucho menos locutores, ¿no? O sea, sí, realmente, ¿no? El boom de la locución,
pues ha venido, yo siento que aparte se ha incrementado a raíz también de la pandemia, ¿no? Que entonces Sí. mucha gente lo vio como una buena oportunidad de trabajo, ¿no? Ujú. Pero éramos, pues, tal vez unos cuantos cientos, ¿no? Ajá. Entonces, se corría rápido la voz: "Oye, mira esta chica, esta no, y entonces me empezaron a llamar los directores de doblaje, las directoras, y te vas, ¿no?, conectando, y, pero muy pronto me cayó pues, un estelar, Esposas Ajá. Desesperadas, pues, aunque Ajá. eran 4 mujeres, ¿no?, las 4 eran bastante, o sea, como que estaba muy dividido, eran 4 estelares, digamos, ¿no?, por decirlo así. Y, y me tocó hacer la voz del Linet durante creo que de los trabajos de doblaje más largos que he hecho, porque fueron 7 años de mi vida, yendo semanalmente. Ya la el personaje, ¿no?, seguía estando preciosa, ¿no?, la Linet, ¿no? Y tú ya estabas 7 años después, sin pasar por todas las bellezas que ellas se hacen, ¿no? Era muy divertido. Ah, pero bueno. Seguía igualita. Ella seguía igualita, bueno, un poco la boca un poco más restiradilla de ella, ¿no? Pero bueno. Pero sí, fue un proyecto maravilloso, a cargo de Disney, ¿no? Que trabajé Ujú. muchísimo con Disney, que también me arropó mucho en un estudio de NA, y, Arturo Mercado Jr. fue el que me dirigió. Me ayudó muchísimo porque era un papel que era complejo para sacarlo adelante, porque era una mujer que hablaba muy rápida. Y aunque yo ya tenía experiencia en el doblaje, Ujú. pero, pues, ir semanalmente o 2 veces a la semana durante 7 años, ya después Arturo ya me dejaba y ¿no? Pero, pues, creo que el primer año, pues sí, hay que adaptarse a tu personaje y a entenderlo muy bien, ¿no? Sobre Sí, todo cuando porque lo haces creo seguido, ¿no? hablamos siempre, lo hemos hablado aquí con las personas que han estado aquí de, obviamente, doblaje, que siempre les digo, ¿no? La gente cree que es muy fácil el doblaje. A mí siempre me ha encantado, no, solo he tomado un curso muy, muy pequeño, pero creo que es muy complejo y es muy, muy, muy completo lo que tienes que tener para poder desarrollarte en esa área. Pues sí, sí, se requieren parece fácil. Mira, a mí siempre me da mucha risa cuando alguien dice: "Ay, mira esa pintura, y es un círculo". Ay, eso lo hago yo, ¿no? Exacto, Yo puedo hacer exacto. eso, ¿no? Ujú, Y a la hora de la hora te topas con que no. O sea, lo que a ujú. veces parece muy simple, muy fácil, es un arte que Así, desarrollan las personas y que lo hacen parecer fácil porque lo hacen con esa naturalidad y esa pasión, ¿no? Y yo creo que el doblaje, bueno, cualquier profesión, ¿eh? O sea, yo claro, creo que sí, hay que tener esa pasión y esa dedicación y esa preparación, ¿no? Y el doblaje, pues, requiere mucha preparación, más de la que parece, porque tú dices: "Ay, ajá, mira, nada más así", ¿no? Pero bueno, ujú, se requiere estudiar, pues, de preferencia bastante actuación, y luego, pues, el trabajo también vocal, ¿no? Por supuesto, que va de la mano. Y yo conozco actores, por ejemplo, mi medio hermano es ujú, un actor, ¿no? Que sobre todo trabaja mucho en teatro, y él siempre me dice: "Es que qué bárbaros los que hacen doblaje", a él le han hablado para hacer doblaje, y él que es un actor, pero así de ajá, esos, así como de teatro, así súper ortodoxo y y el trabajo corporal, desde hace 45 años que está en el teatro, ¿no? Me dice: "Es dificilísimo", ¿por qué? Porque un actor aprende a trabajar con su cuerpo completo, pero un ujú, actor de doblaje es una ajá, especialidad de la actuación, ¿no? Porque ujú, aparte hay que trabajar el lip sync y que no se oiga toda esa o sea, nada más tienes una herramienta, ujú. que es la voz, ¿no? Ajá, Y ahí es donde tienes que, digamos, como todo, trabajarlo con tu voz, ¿no? Y que la así es, interpretación sea solo eso, totalmente, ¿no? Entonces, así es. es padre, es muy, muy ¿Y interesante. y cómo ves también la evolución también tanto de la locución como del doblaje en todos estos 38 años? Ay, pues ha cambiado, claro que ha cambiado. Creo que
todos lo hemos oído y creo que tú, Marta, ahora la locución es mucho más, pues, natural, no tan impostado, no esta cosa de no sé qué, de hablar así, no sé qué. Pero fíjate Sí. que hay algo muy interesante y que analizando, yo que doy cursos y talleres y estoy a cargo de Gravy for the Brain, que es la plataforma online para locutores internacionales, me Ujú. toca mucho, pues, dar mentorías y pláticas. Entonces, lo tengo muy fresco porque es una pregunta que me hacen. Y, las cosas no son nada más porque se ponen de moda, siempre hay una razón, y en este caso, digamos, la locución que se hacía, acuérdate de la XW, de Sí, todos nuestros claro. compañeros de la asociación, que trabajaron y que a mí me enseñaron también esta cosa de las mujeres tenemos que hablar así, siempre usar los resonadores de la boca y que se oiga así, no sé qué co ¿no? Y siempre esta ¿no? Y de Ajá. repente todas sonamos iguales, ¿no? Sale alguien que habla así muy normal y no ¡ay! ¿No? Y entonces, ¿qué están buscando los publicistas? Que haya una diferenciación, que haya algo diferente que haga que el oyente voltee y diga: "Ah", le ponga mayor atención, ¿no? Entonces, pero acuérdate que en esa época de la X o de W, por ejemplo, y de todas las estaciones, no estamos hablando de los Sí. 50, 60, los micrófonos, la tecnología ha avanzado tanto. Ujú. Porque cómo se captaba la voz en un micrófono de aquella época, a cómo se capta en un micrófono súper ultra moderno, que ahora ya, ay, tengo alumnos que me dicen: "Ay, no, Miss, yo grabo en mi celular", ¿no? Y yo: "No, Sí. no, tienes esto", ¿no? Porque, bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es no ser profesionales, ¿no? Claro. Pero me parece que tenemos que tener el equipo adecuado para dar digamos, un trabajo, una entrega de un sonido profesional, pero a veces es mucho más importante el acondicionamiento de tu espacio donde vas a grabar que el micrófono en sí. Pero volviendo a esto, ¿por qué las Ujú. voces eran tan impostadas y tan proyectadas y esto? Porque los micrófonos, requerían, y era un estilo, también la gente era más formal, andaba de sombrero, imagínate a alguien que fuera a trabajar sin corbata, pues no, ¿no? O sea, se le hablaba de usted a los papás, ¿no? Sí. ¿No? Y claro, Sí. pasan las épocas y se vuelve como en la actuación, la naturalidad, estilos se ponen en tendencia. Y bueno, ahora vemos una evolución a una naturalidad, improvisación, descolocar la voz, ya no hacemos esto, sino ya damos el texto y lo leemos con una voz natural. Ahora, ahí, digamos, vemos ahora las redes, pues es que ahí ya vino, yo como comunicóloga, como publicista, digo, ya cada quien puede tener su canal de televisión, su Ujú. estación de radio, su programa de radio, sin tener que ir a pedir trabajo a ninguna estación. Tú Ujú. puedes un día decir: "Okey, yo ya quiero hacer mi canal de tele", bueno, de streaming, ¿no? Es que ahora se llama streaming, ¿no? Pero bueno, el medio es es lo que cambia, ¿no? Entonces, y lo haces, y Ujú. empiezas a tener seguidores, porque ahora, somos gestionadores, no, gestionamos nuestro trabajo. Antes Ajá. nos lo tenía que dar la estación. Y digo, Ujú. todavía hay, digamos, el canal, oficial, digamos, ¿no? Y está el canal, pues, streaming, ¿no? Que las más, más digamos, como paralelo, ¿no? Y que los 2 tienen su fuerza, digamos, no se pelean unos con los otros, ¿no? Ujú. Interesante cómo ha Totalmente. cambiado porque esto es un vuelvo al tema, tecnología, el avance de la tecnología ha hecho también que la comunicación cambie, Ujú. Sí, totalmente. ¿no? Oye, Rona, y aparte, esa Rona Fletcher, no locutora, no comunicóloga, ¿qué hobbies tiene? ¿Qué le gusta? Ay, pues me gusta trabajar. Workaholic. Workaholic, ay Dios, Sí. no, es que de veras no paro. Pues sí, la verdad es que sí lo soy, pero obviamente, digamos, de unos años para acá he estado concentrándome también en cómo equilibrar más mi vida, ¿no? Porque es importante
tener esta pero bueno, algo que nunca he dejado de hacer es escuchar música, me encanta compartir la música, compartir los momentos, la comida con mi gente querida, me encantan las fiestas, las pachangas, yo soy muy fiestera, me gusta compartir y me gusta, recibir en mi casa, por ejemplo, me gusta también la naturaleza, ir a las montañas, a Tepoztlán, pues, tenemos oportunidad de ir muy seguido ahí, y me gusta mucho caminar, subir montaña, y me encantan los bichos y todo, no me dan miedo de nada, ni nada, ni nada. Yo podría, de hecho, lo he hecho, hemos subido montañas sin nada más con agua y dormimos ahí en el monte con una cobija y vámonos, ¿no? No tengo ningún problema. Me gusta esa aventura también. Entonces, eso me gusta y creo que hay que equilibrar, ¿no? Definitivamente, pero me Exacto. encanta enseñar, me encanta Great for the Brain, cualquier proyecto, cualquier comercial, cualquier campaña, cualquier audiolibro, cualquier clase, cualquier e-learning. Cualquier contestadora de teléfono me apasionan, porque, eh, cada una tiene Exacto. su saborcito, y hay que saberlo hacer bien, ¿no? Así es, totalmente. ¿Y no cantas? No. Fíjate que no. O sea, sí canto, pero no me atrevo a cantar, Yo normal. también. Yo Ajá, no, también. o sea, digo, me pones el karaoke y te canta ahí, me vale, ¿no? Exacto. Pero no, realmente no canto, no, ni me promuevo, ni he tomado clases de canto, sí. Claro. Pero es muy diferente el canto al trabajo vocal para locución, o sea, no es lo mismo. Claro que te ayuda y te apoya, y puedes apoyar la voz de otra manera y jugar un poco más. Conozco las técnicas, pero no, pues hay gente que Exacto. que lo hace muy bien, ¿no? O sea, Ahora hay sí que que es saber también zapatero a tu zapato. tus limitaciones, ¿no? Ujú, ujú. Y mira que mi papá Así es. cantaba muy bien, pero no, a mí no se me pegó eso. Lástima. Oye, ¿y Ujú. cómo era una Navidad, por ejemplo, con tu papá? Que lo que nos platicas ahorita me vino así, ahorita que dijiste reunirnos, se me vino así como la imagen. Yo soy, bueno, de repente me imagino cosas Sí, y qué de repente, bueno. sí, entonces ya me imaginé a Ron así chiquita, ¿no? ¿Cómo era también esa parte? Porque también es una festividad cultural también, por ejemplo, ya, Totalmente. ¿no? Por ejemplo, Thanksgiving, ¿no? O por ejemplo, ya Navidad, ¿cómo era una fiesta así, en familia? Pues te digo que también estuve en colegio gringo, ¿no? Aquí en México. Entonces, pues sí, obviamente el Thanksgiving, pues se hacía el Thanksgiving, y luego también la Navidad, y también los Reyes Magos con mis abuelitos, o sea, se duplican, es padrísimo. Las fiestas se duplican. No, pero pues sí, sí, digo, siempre hubo el arbolito en Navidad, pero con el El pesebre y nacimiento. el nacimiento. Entonces, sí, la verdad es que no, nunca hubo así digamos, como una pelea, o sea, ¿cómo se dice? Que se pelearan entre ellas, Noche ¿no? intercultural. Exacto, sino que simplemente venían mis abuelitos de Estados Unidos y ellos ayudaban a poner el nacimiento y todo les interesaba Guau, mucho, y Día de guau. Muertos, ¿no? Y luego, pues, a veces nos tocaba Navidad en Estados Unidos y, pues, Ajá. súper gringo, ¿no? Pero poníamos cuando vivíamos en Nueva York, poníamos nacimiento, por ejemplo, ¿no? Y, ahí estaba mi mamá buscando dónde comprar tortillas y Sí. aguacates, y ya sabes, ¿no? Porque había que hacer tacos, ¿no? Pero Guau. la verdad que, fíjate que y también la escuela en la que estuve era una escuela muy, diversa, o sea, estudié Ujú, en el colegio americano aquí en México, y era una escuela, o es una escuela, muy, ujú. muy diversa en el sentido de que, como es una escuela laica, entonces, Ajá, había también tengo muchos amigos judíos, por ejemplo, tengo muchos claro. amigos, árabes, tengo muchos amigos de ciertas también como religiones, sikhs, que tienen sus turbantes, y muchos Ujú, japoneses, y, o sea, era o es una escuela que ujú. que que permite como mucha diversidad, ¿no? Y entonces, yo aprendí eso desde muy, muy chiquita, ¿no? Mis amigos de diferentes religiones, porque como te digo, era una escuela laica. Entonces,
pues, ¿no? Entonces me tocaba ir a bodas judías, me tocaba ir al Shabbat de los viernes de otros amigos, me tocaba ir a bodas, libanesas, o sea, así como que un muy diverso. Y eso es en lo que, pues, así y mi papá era muy, muy abierto, igual que mi mamá, era muy ¿no? Era muy, muy, muy vanguardista, como pintora, como escritora, ¿no? Tenía como esta mentalidad como: "Mi amor, pues tú, a ver, haz lo que tú tengas que hacer", ¿no? O sea, no, cuando entraba yo así de: "Ay, es que no sé qué", pues, a ver, ella siempre fue de: "¿Qué es lo que más te gusta?". Porque y eso yo hasta la fecha lo comparto, digo, con todos ustedes y con mis alumnos y a quienes les doy mentoría, que a mí me Ajá, gusta decir que soy mentora más que maestra, porque la mentoría tiene que ver, fíjate, con ver lo que a lo mejor otro no alcanza a ver de sí mismo todavía. okey. Ujú. Eso Sí, porque yo veo la posibilidad de esta chica, de este chico, o ni tan chico ni tan, o sea, porque también soy mentora de locutores profesionales, ¿no? Ya con experiencia, de edad, hasta más grandes que yo, ¿no? Y yo digo: "Es que, ¿por qué no tú no haces?". O sea, yo te veo Ujú. por acá, ¿no? Que de repente te pierdes en tu carrera, de repente dices: "¿Para dónde va?". Y ahorita con tanta, inteligencia artificial, con tantas preocupaciones mundiales, con una situación, un clima político, pues, interesante en todas partes del mundo, ¿no? Ya, ¿no? Por decir interesante una palabra, ¿no? Preocupantes, ¿no? Entonces, ver las posibilidades en los otros es algo bien bonito. Pero también ver que lo que puede hacer el otro y guiarlos hacia ese camino, pero esa guía siempre tiene que ver con qué hace que yo digo, que se te mueva el bisbirulo. O sea, si yo te digo: "Oye, Marta, dime algo que te gusta", así que te Pues me gusta la locución, me encanta, es mi pasión. Las carreras deportivas. okey, ¿no? Entonces, si yo te digo: "Oye, te invito, o que ¿te gustaría ir a la Fórmula 1 un día, una mañana?", ¿no? Sí. ¡Ah! Ya ¿no? Sí te emocionas, ¿no? Oye, pues mira, hay que hacer, ¿no? Algo que el impulso, que es algo que es Okey. que es muy difícil. Yo por eso digo que a veces tiene que ver inclusive con una cuestión espiritual y de conexión, que el entusiasmo, la motivación, todo esto tiene que salir o sale de una parte muy interna. ¿Qué es eso que Ujú. hace que Sí. eso cómo lo finges? Ujú. ¿No? No. Ujú. No hay manera, ¿no? O sea, a lo mejor alguien te dice: "Oye, acompáñame al cine", y dices: "Bueno, pues vamos", pero lo haces por satisfacer al otro, por cumplir, lo que sea. Pero cuando algo de veras resuena contigo, es un Ujú. impulso de acción. Sí. Si no hay eso, pues es difícil, ¿no? Porque Ujú. todas las carreras, todas las profesiones, tú me dices la locución, pues sí, pero ¿la Ujú. locución qué? ¿Qué es lo que más Ujú. te o sea, sí, hay cosas de la locución que no me gustan, Ujú. honestamente. Cuando Ujú. tienes un cliente complicado que te está Ajá. pidiendo cuando hay luchas de poder dentro de una grabación, Ujú. o sea, hay cosas que no son agradables, ¿no? O las cuestiones de las tarifas, o gente Exacto. abusiva, o sea, pues, pero Ujú. eso pues, en cualquier, ¿no? En cualquier, ¿no? Pero bueno, en nosotros, en la profesión, pues no nos gusta. ¿Y Ujú. cómo, Sí. a pesar de eso, trabajar hacia los lugares donde tú puedes, digamos, limar esas partes, acomodarlas y Ujú. trabajar bien y contenta con esa misma alegría y ese mismo impulso? Entonces, Sí. ese es un reto de la vida, de cualquier profesión, pero en Sí. la locución, sobre todo, tenemos trabajos como que tenemos que transmitir, pues, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tú que estás en radio, pues sí, a lo Ujú. mejor te levantas, yo estuve, pues, muchos años al aire, más de
19 años al aire todos los días. Y hay Ajá. días de esos que te levantas que no te quieres levantar, Quiero. ¿no? Ujú. Y el show must go on, como dicen, el show Ajá. must go on, ¿no? Entonces el show sigue y tú tienes que pararte y arreglarte Ujú. y encontrar la manera de transformar eso en una energía agradable para los demás. Y no Ujú. solo eso, sino si puedes, de entusiasmo y de fe y de, ¿no? Y de estímulo para los demás, ¿no? Entonces, es un trabajo interno que a veces Ujú. no se nota, ¿no? No, o no se toma en cuenta ese trabajo energético que hacemos a la hora de transmitir textos. Oye, Hasta Rona, textos. ¿alguna anécdota divertida o curiosa que recuerdes o que te haya marcado en tu carrera? Ujú, Digo, debe haber muchas, pero ujú. algunas dos, Mm, interesantes, chistosas. ay, pues hay varias, pero a ver, te cuento, por ejemplo, como entré a la tele fue una manera muy curiosa porque, mi maestro me dijo: "Oye, ve aquí a Televisa a hacer una pruebita para que estés en el verano y, hagas unos segmentos y unas cápsulas y grabes", y yo decía: "Ay, la tele", a mí la tele, pues, no me encantaban, o sea, yo quería como la publicidad y el cine, la Ajá. comunicación, no sé qué, ¿no? Y entonces dije: "Bueno, pues okey, Televisa Chapultepec, vamos". Puede ser, me dice: "Oye, es que puede ser curricularmente muy bueno". Le dije: "Tienes toda la razón". Bueno, okey. Ahí voy. Entonces, ahí voy, ¿no? Y entonces, pues ya entro, tú ya sabes, pues, te registras y todo, y guau, no, pues sí, ¿no? Y los foros, y estaba, hoy mismo estaba Ajá. Guillermo Ochoa, y estaba con Emanuel, me acuerdo perfecto, ahí en el foro, ¿no? Y junto estaba el set de este programa en el que, ¿no? Y entonces, me presento con la productora y, pues, ya sabes, o sea, yo iba así con mis pues, no, venía saliendo de la universidad y, pues, tú vas, ¿no? Tienes 22 años y, pues, no, poquito maquillaje, entonces ya, no, oye, que te van a poner polvito y no sé qué, así como que no brillas y bueno, ya, y entonces, bueno, te va a tocar entrevistar a este doctor y, ¿no? Un veterinario y no sé qué, okey, perfecto. Ay, doctor, no llegaba el doctor, pero entonces, bueno, finalmente me sientan en una salota así bien bonita, y entonces las luces, y que te ponen el lavalier, y no sé qué, y ay, sí, tú así de, ¿no? Entonces ya se sienta el doctor, y entonces íbamos a hablar de los perros, ya no me acuerdo cuál era el tema, pero entonces, y yo, Ajá. 5, 4, 3, 2, y las luces, no sé qué, no sé qué. Yo dije: "Ay, este es un casting muy chistoso", ¿no? Y entonces, pues, súper pro, así, guau, ¿no? Y entonces ya empiezo a entrevistar al doctor y, oiga, y los perritos, y entonces para educarlos, para entrenarlos, creo que era el tema. Y, cómo Ujú. le hace uno y no sé qué, porque era un programa que hablaba de cocina, de libros, de De medicina, revista. de revista. Y Ujú. entonces, me dice, bueno, ya, acabó la entrevista. "Ay, doctor, qué padre, no sé qué, muchas gracias, sí, no sé qué. Y bueno, pues continuamos", ¿no? Y así que y entonces ya "Oye, pues muy bien, te fue muy bien". Y yo: "Ay, pues sí, ¿verdad?". No sé qué. Bueno, entonces ya salgo y me dice la productora: "¿Te diste cuenta que era red nacional para Estados Unidos, México?". O sea, mi casting ese Era en salía al vivo. aire, era en vivo. Y yo así de y ahí fue cuando me dio el nervio. Yo dije: ¿Cómo "No". no? ¿Cómo crees? Y así como estaba yo y los jeans y las pues no sé, ya sabes, ¿no? Como va uno a la universidad normal, ¿no? Ajá. Y entonces me dice: "Vente mañana, vente Nos mañana. vemos mañana. Nos vemos mañana y vamos a hacer otra cosa". Okey. Así me quedé 19 años, Marta. ¿Cómo Guau. te lo explicas? ¿No? O sea, Sí. No. entonces, pues sí, hay cosas que yo creo que cuando la preparación y la oportunidad se juntan, es lo que le Ujú. llaman la suerte, ¿no? ¿Ya lo Así habías oído? es. La suerte Sí, es sí. cuando se junta la oportunidad y la preparación, porque yo, aunque, no estuve muy consciente, llegué y lo hice bien, les gustó, Ujú. lo hice Sí, claro. natural, o sea, no Fuiste tú, titubeé. Sí, fuiste no tú.
no la regué tampoco, porque, bueno, pues también te gira el cerebro y dices: "Bueno, tampoco voy a preguntar tonterías", ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que, pues, esas cosas, claro, luego ya vas perfeccionando y luego ya te vas, en mi caso, preparándote mucho mejor, ¿no? Por supuesto, yo Claro. tienes ya la obligación y la Sí, responsabilidad de hacerlo, ¿no? por Pero bueno, supuesto. pues hay cosas que le salen a uno más fáciles que otras y pues así es. O yo veo compañeros que dices: "Ay, qué bárbaro", los que cantan, ¿no? Digo: "No, pues, o sea, que o sea, que me voy a poner a tomar clases de canto, entonces ya, o sea, no, o sea, olvídalo", ¿no? Porque uno lo quiere hacer bien, ¿no? Pero bueno, Guau. pero sí, hay Oye, cosas Rona, divertidas. también Ujú, la parte, regresamos igual a la parte del doblaje. Obviamente te voy a hacer, va a ser una pregunta como en dos. O sea, a la par que tú ya te escuchas en el doblaje y como dices tú, ves a una mujer, ¿no? Total, en este personaje que tuviste tanto tiempo, ¿qué se siente escuchar tu voz en esa persona? Pero también, ¿qué se siente ya en la parte, por ejemplo, de los videojuegos, que a lo mejor no es un ser humano, sino ya como cuestión de caricatura, por así decirlo, o los ujú. videojuegos? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay varias, ¿eh? Una es que efectivamente bueno, es que también los videojuegos han cambiado. Antes eran Ujú. como más si no caricatura, más animación, ¿no? Ajá, Hacías una voz y era, no sé, ¿no? La bruja y alargabas y hacías otras cosas. El videojuego se ha ido también haciendo mucho más natural. ¿No? ok. Y ahora ya te preguntan cosas en el videojuego. Claro, dependiendo el tipo de videojuego, ¿no? Pero, pero pasar de efectivamente del lo que llamamos el live action es cuando es, digamos, unas esposas desesperadas, o sea, que salen personajes de carne y hueso, pues, ¿no? Exacto. Ese es el live action, ¿no? Entonces, de live action a animación, ¿no? O a videojuego, que es animación, Ujú. pues sí es muy empezó siendo muy diferente y aparte tengo que decir, la técnica es diferente. La Ok, manera en que graba uno técnicamente un videojuego es sin personaje. O sea, te enseñan a tu monita, exacto, ¿no? exacto. Pero no tienes que hacer un lip sync, sino todo es viendo las ondas de sonido Ok, del Pro Tools, ¿no? Entonces, ajá. hay diferentes parámetros en diferentes partes del juego. O sea, no sé si hay segmentos donde tú tienes que Sí, o sea, se respetar puede decir que tus lip sync serían las líneas del sonido que se está viendo en exacto, pantalla. exacto. Entonces, cuando respira el personaje, hay ¿no? Ahí hay un calderoncito de aire ahí o sea, y entonces tú tienes que respetar eso para que Ajá, no se meta, pero en tu idioma, porque lo que se está haciendo, o sea, el doblaje es realmente localización. O sea, se le llama localización. ¿Qué quiere decir? Que es que tú conviertes, digamos, algo que esté en inglés, por ejemplo, o en turco, a al español, y ujú, al español LATAM, latinoamericano, porque también hay doblaje al castellano, al español de España, ¿sí? Hay mucho, ¿sí? ¿Okey? Entonces, lo que ujú. hacemos nosotros es o a mí me ha tocado también hacer al revés, o sea, cosas en español que las hago el doblaje al inglés, ¿no? Por ejemplo, también me ha tocado hacer eso, ¿no? Claro, Pero bueno, se ajá, llama localización. Y ah, en videojuego todavía más, porque es como más automatizado, o sea, lo hacen en 500,000, ¿no? De hecho, sí, grabé un videojuego que era Lara Croft Tomb Raider, ¿no? Tomb Raider. sí. Y esa se hizo hasta en maya. Guau, Te voy a decir por guau. qué, porque como toda esa serie era en los cenotes y en Yucatán, y los tigres, y salían los palacios mayas, y no sé qué, y había unos Ujú. mercados ahí, ¿no? Y entonces salía, hemos Partes. parte y yo tuve que grabar maya también, ¿no? Entonces, Ah, muy guau. interesante, porque había Sí, que claro. teníamos a un maestro que nos iba como, eh, tuk, puk, tuk, tucu, ¿no? O sea, tenemos, ¿no? Pero la intención de la frase, etcétera. Nos tardamos bastante, pero bueno, se logra. Pero bueno, entonces la técnica para hacer el videojuego es una.
que es esa. Ujú. Entonces, a diferencia de tú ver una escena, entender tu personaje, y aunque, no sabes ni qué vas a grabar el día que llegas a grabar, no es ningún ensayo ni nada, tienes un ensayito o 2 para entender y que tu director a veces, si te va bien, te explica de qué se trata, ¿no? Y entonces, sí, okey, no, esa, ¿no? Porque luego te dicen: "Ay, en el doblaje, ¿cuánto tiempo ensayas la película? ¿La ves 2 veces?". No, ¿qué? O sea, cuando llegas te dicen: "Oye, eres esa", ¿no? Ahí está. Ahí está, entiéndele. Ese Vas. es ese es el grado de dificultad del doblaje, ¿ves? Wow. Para mí ese es. O sea, que le entiendas a tu monito o a tu monita Claro. en 2 minutos, las Ujú, motivaciones, o de dónde viene, a dónde va, por qué, etcétera. En el videojuego no pasa tanto así, ¿sí? ujú. Y por otro lado, el videojuego también requiere, la verdad que mucho trabajo vocal, porque normalmente los videojuegos son de acción. O de Ajá. guerra, o de pelea, o de ¿no? Sí. Entonces, necesitas tener sesiones completas de gritos de todas las intensidades, cuando te caes, cuando te levantas, bombardeos, gritos, y así te pasas con diferentes, ¿no? Varias Ajá. horas, ¿no? Ujú. Entonces, necesitas tener como muy bien colocada tu voz para aguantar esas sesiones, ¿ves? Como que se requieren otras cosas Sí, sí, diferentes, sí, ¿no? sí, En cada sí, una de los géneros, ¿no? Y claro, si es un videojuego educativo, pues es muy diferente, pero digamos estos que me han tocado de Halo. Y luego Halo, fíjate qué interesante. El ujú, personaje Halo, bueno, no nada más mi personaje, todo Halo se ajá, convirtió en una serie live action que está en ajá, Netflix o en Paramount, creo. ajá, Entonces, sí, pasó del videojuego a una a serie. tener que ir a hacer el doblaje de una serie, y mi Ah, personaje, ¿no? guau, Entonces, fue mu este ha sido un proceso interesante con ese videojuego, ¿no? por supuesto. Ahora sí que Diferente. tuvo continuidad debido a la demanda y al gusto al público. Ujú, ujú, ujú. Entonces, Oye, pues, Rona, ¿cómo quieres ser recordada? ay, ay, ay. Pues mira, luego si se acuerdan, si se acuerdan, porque luego ¿no? Uno Que se cree que acuerden de mí, dice. ay, Marta, es que de veras que a veces yo digo, es que, esta vida es tan interesante, ¿no? Porque Em, pues sí, dejar un legado, pues que sepan que amaste la vida. Yo creo que, simplemente eso, ¿no? Que lo que hiciste, lo hiciste con cariño, con amor, con disposición y, en la mejor onda, ¿no? Y en la mejor disposición para dejar lo mejor de ti. Eso es lo que a mí me gustaría ser recordada, ¿no? O Oye, sea, Rona, también quiero ver qué mensaje les darías a todos los locutores o los que quieren estudiar locución, sobre todo a los de la asociación, claro, sobre todo que también lo liguemos junto con Gravy for the Brain. claro, qué amable, gracias, Marta. Pues, pues, ¿qué les digo? Yo hace, ¿qué te diré? Hace como 10 años, Ujú, buscando porque mira, trabajar en cualquier profesión, pero en esta, durante ya casi 40 años o más, ya ni ajá, sé, ¿no? ujú. Ya ni cuento, ¿no? Ya mejor ni Pero ya decimos ni el ya número. ya empezamos muy jovencitas, Marta, Larga empezamos muy trayectoria, joven, nada más lo dejamos larga así. traya no, pero está bien, a mí no me importa decir ni mi edad, ni cuánto tiempo, ni nada, Yo porque creo también, que es parte del asunto. Pero lo que claro. sí quiero decir es que llega un momento donde dices: "Bueno, ¿ahora para dónde le sigo? ¿O qué sigue? O ya no me gusta esto, pero ahora sí ya me gusta más esto", etcétera, 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 ¿no? Y yo buscando eso, este, yo misma me metí a Gravy for the Brain, en Ajá, Estados Unidos, ¿por qué? Porque, pues, hablo inglés y entonces entiendo, pues, bien, y tomé clases, y siempre yo lo que creo es que la preparación es importante, pero la actualización es todavía más. más, porque uno Ujú. cree que ya con 40 años, o 30 o 25 o 10 o 15 o yo tengo alumnos que dicen: "Ay, no, pero yo ya llevo 5 años en esto".
Y yo digo: no, pues sí". O sea, no, claro que cuando tienes 20 años, 5 años se te hacen muchísimos, ¿no? Pero bueno, pues Claro. sí, claro, yo lo entiendo. Pero lo que te quiero decir es que la preparación es importante, pero es Ujú, que ya no es como antes de que salías de una carrera y ya estabas preparado para ser abogado. O sea, yo ujú, quiero conocer un abogado que no tenga que estar tomando cursos de actualización del SAT ujú, cada 3 meses. ujú, Porque me explica un contador o uno, no sé, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas van avanzando tan rápido que si tú no estás actualizado, entonces estás en el hoyo, porque te pierdes, porque sigues haciendo las cosas como crees. Y lo que les digo, pues es que uno no sabe lo que no sabe. Uno no, ujú, o sea, no puedes pedirle a alguien que no sabe que sepa, porque, ¿no? O sea, tienes que estar en un lugar, en lugares, en grupos, en escuelas, que te permitan, estar actualizado. ¿Qué está pasando en tu medio, en tu profesión? ¿Hacia dónde va? Si quieres cambiar cosas o no. Bueno, lo que te quiero decir es que Great for the Brain lo que hace tiene cursos, etcétera. Pero bueno, hay cursos presenciales en la asociación, hay muchísimos lugares donde uno puede tomar cursos y profesionalizarse, que me parece que eso es importantísimo, dejar de ser amateur en lo que hacemos, o seguir ujú. pensando que: "Ay, sí, nada más me compro mi micro". No, hay que hacerlo bien, pero Sí. puedes comprarte un micrófono y, acondicionar tu espacio, tener 3 clientes, pero si te quedas ahí y no te actualizas, eventualmente te va a comer, el avance tecnológico, de estilos. Yo sigo escuchando a locutores que siguen hablándome así, y entonces, pues, me dice: "Es que no me quedo con castings". Pues no, no te vas a quedar con castings, porque eso ya no se usa. Ya no vas a quedar. Ya no, no puedes quedarte ahí, no, ¿no? O que siguen pensando que, las tarifas son como antes, o siguen Exacto. pensando que, pues, es que no, hay que saber cómo avanzar en nuestra carrera, pero de una manera actualizada, aceptando los cambios en la tecnología, los cambios en el negocio, los modelos de negocio de la locución han cambiado, las estaciones de radio han cambiado, los modelos de negocio, el doblaje, todo. Entonces, Ujú, Gravy for the Brain para eso sirve, para que te ujú, mantengas actualizado en todas las áreas. Mira, damos trabajo vocal, cómo mantener nuestra voz y cómo darle más variedad, porque si siempre estamos hablando igual, es que ese es mi estilo. Pues sí, ujú, pero, ujú. si te quedas nada más en un estilo, vamos a Igual. hablar de versatilidad, prácticas, tarifarios, administración, hay softwares maravillosos que ya no te tienes que pasar apuntando en un cuadernito. O sea, ya metes un número y ya sale, y Ujú, son gratis, ni siquiera, ¿no? ujú, Luego, pues, el marketing. ¿Cómo te vas a vender? Ahora, un ujú, locutor es que tengo amigos que me dicen: "Es que no, ¿yo qué me voy a vender? Si antes me buscaban a mí para grabar". Pues es que ahora ya no ujú. es así, porque Exacto. ahora no somos cientos, somos miles de miles, Ujú, internacionales, porque antes trabajábamos el mercado local, pero ahora, pues, hay de Latinoamérica, de todas partes, estamos compitiendo con gente en Colombia, en Estados Unidos, en Venezuela, en Ecuador, ¿no? Entonces, ujú. multiplica la cantidad que está haciendo un casting. Antes me Ujú. pagaban por los castings, pues, es que ahora ya no, pues, ¿y qué le hacemos? O sea, ¿no? Claro, para eso sirven las asociaciones y por eso el trabajo que se hace en esta asociación debe seguir adelante con todo eso, proteger las tarifas, proteger el trabajo de los locutores, proteger, también, o sea, los abusos. Ahora hay muchísimo, fraudes. Hay Ujú, muchísimos fraudes, así como bancarios, hay de locución. Te ujú. piden un trabajo, te piden que Exacto, deposites una bandas. cantidad, mándame no sé qué, ¿no? Que antes, pues, claro que eso no existía. Ujú, Entonces, ujú. tenemos que luchar, digamos, a favor de nuestro trabajo y de que estemos protegidos. Me parece que esa es la Así es, labor padre de una así es. asociación y la educación, por supuesto, ¿no? Rona, ya para concluir brevemente, para cerrar ya lo de la inteligencia artificial, ¿cuál es tu comentario?
Pues mira, creo que la inteligencia artificial, bueno, estoy segura que la manera en que se ha adquirido la inteligencia artificial ha sido una manera, pues, los que han hecho negocio con ella, pues, se han alimentado, mm, de alguna manera, pues, robándose esas voces, ¿sí? Mm, Esa es la verdad. O sea, cualquier ujú, empresa, aunque sea muy, muy establecida y todo, lo que hizo es, sin darnos cuenta, recopilar todo ese sonido, todas esas voces, todo es, ¿no? E ir creando estas voces artificiales. Sí, creo que debemos de proteger, que haya leyes que protejan, qué es lo que se ha estado haciendo, hemos estado trabajando arduamente para eso, y conocer cómo protegernos con contratos del mal ujú. uso de nuestra voz, y que no siga sucediendo que sigan tomando nuestra voz sin Oh, permiso, sí. sin compensación, sin avisarnos, ¿no? Y bueno, pues son las siempre manejamos las 3 Cs o las 4 Cs, ¿no? Ajá. Entonces, que es importante para que estemos siempre protegidos y tener contratos. Tratar de tener contratos que nos protejan. Todas las asociaciones están trabajando a favor de esa, que se han reunido y me parece Ujú, importantísimo que estemos juntos, la ANDA, la ANDI, toda la de protección de derechos de autor, ¿no? ujú. Para protegernos entre todos, porque solo así podemos protegernos. La tecnología avanza, pero con ciertas Exacto. lineami y esto es a nivel mundial, ¿eh? No nada más, pero en México se está avanzando, ¿no? Después de que Así es. estuvimos allá en la marcha, Ajá. funcionó, funcionó, y la Qué verdad bueno. es que cuando hacemos cosas, sí funcionan. Qué bueno. Pues Rona, ya se nos acabó el tiempo, de Gracias, verdad. Marta, Podemos gracias. seguir platicando horas. ¿Seremos locutoras o seré locutora? ¿Qué? No me Eres la pagan, ¿verdad? superlocutora. Eso sí, para que veas, es mi alter ego. Exacto. Así es que, pues muchísimas gracias, Rona. Agradecer a nuestra Gracias a ti, presidenta Rosalía corazón. Guau Sánchez y al Caimán Rosalía, también un que está beso por para ti ahí. muy, muy grande, muy especial. Muchísimas gracias, Rona. Pues esto fue Locutores, el poder de la voz con Rona El Fleche. superpoder de la voz, eso, me Esta. encanta. Gracias, Calimán, y gracias a todos los de la asociación por tenerme el día de hoy. Gracias a ti, Marta, gracias. Gracias por tu tiempo, de verdad te lo agradezco mucho, Rona. Y pues te mando un abrazo y un beso. Y gracias por ayudarnos y representar también y apoyar mucho a todo el gremio. Sí, lo hago con mucho cariño. Muchas gracias a ti, Marta, en lo personal. Gracias, qué Gracias. linda. Pues Gracias. gracias. Hasta la Bye. próxima. Esto fue Locutores, el poder de la voz. Bye. Bye.